Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Romanos. Ya estamos en el capítulo 9, vamos avanzando, un año tenemos. Capítulo 9, versículos del 1 al 5. Romanos 9, del 1 al 5. Y a todos aquellos que no le he podido abrazar, desde acá un fuerte abrazo. Bienvenidos. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza. Mire cómo escribe Pablo. Y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Bien. El tema de hoy día es la trágica incredulidad de Israel. Cuando le va mal acá a la mayor parte, tenemos que pensar, poner, como dicen nuestras barbas, en remojo, porque acá hay una advertencia. A Israel muchos lo consideramos así nomás. Bueno, y nos burlamos de Israel, hacemos bromas pesadas, son unos avaros, son unos codiciosos, son materialistas y además crucificaron a Cristo. Le echamos la culpa a ellos, pero es que no saben que nosotros también estábamos crucificando, porque ahí estaban los romanos, los gentiles, estaban los judíos, todos nosotros estábamos en ese momento también, y con nuestros pecados estábamos echándole cargas a Cristo Jesús, haciendo más insoportable el peso que Él llevaba. Así que no solamente los judíos lo crucificaron, también nosotros, porque Él murió por el pecado de todos nosotros. Entonces, acá hay una enseñanza muy profunda que tenemos que ver. ¿Qué es lo que pasó con el pueblo de Dios? ¿Y qué es lo que podría pasar con nosotros? Todas las cosas lo dejó registrado el Señor en su palabra. Aquí están escritas para nuestra enseñanza, para que no repitamos los errores de ellos, sea de Adán, sea de Esaú, sea de Rubén o Gad, sea del pueblo de Israel. Así que al estudiar esta incredulidad de Israel, aprendamos la lección que tiene para nosotros este mensaje. Bien, vamos a ver entonces que Pablo va a aprovechar aquí para esbozar la enseñanza de la justificación por la fe. Quiere decir que somos justificados por gracia, no por nuestras obras, sino por confiar plenamente en la obra de Cristo, que fue perfecta y pagó por nuestros pecados, y Él llevó nuestros pecados, nos declaró justos, no hay culpa para nosotros, por lo tanto nosotros podemos entrar a la presencia de Dios, porque ya no tenemos ningún castigo, porque la paga del pecado es muerte, y ya Cristo murió por nosotros. Eso es lo que en el fondo quiere ahora enseñarnos
Pablo, pero a través de la incredulidad de los judíos. Bien, entonces va a aclarar verdades acá, relevantes, ¿no?, acerca de Israel y de los israelitas, y va a aclarar algunas falsedades que se daban en ese tiempo. En primer lugar, por ejemplo, es que si el Evangelio de Jesucristo ofrece salvación a todos los gentiles, es decir, a los que no son judíos, eso es lo que están pensando los judíos, si es así, entonces Dios de antemano desechó a su pueblo elegido. Si ahora el Evangelio dice, entonces abandonó a su pueblo. Los judíos que escucharon el Evangelio comprendieron y llegaron a la conclusión que la doctrina de la justificación era únicamente válida para todos los que creyeran. Y sabía entonces que sus ceremonias, que todo lo que hacían, sus ritos, ceremonias, etc., y la justicia por las obras, porque ellos se justificaban por obras, no tenían ningún mérito alguno para Dios. Entonces ellos se consideraban, al escuchar el Evangelio, totalmente apartados, descartados de Dios. Estos judíos estaban en lo correcto. Los que pensaban así, claro, estaban en lo correcto cuando escucharon el Evangelio. Y cuando el Evangelio declaró que los rituales de los judíos y que las obras, no por ello se conseguía la salvación. Y ellos estaban confiados en esas cosas. Y el Evangelio decía que no. Entonces ellos se sentían totalmente marginados por lo que se decía en la palabra de Dios, o sea, en el Evangelio. El ritualismo entonces y el legalismo no tienen parte en la salvación, solamente no son medios para la salvación, sino era una forma que Dios le estaba enseñando para que a través de ellos obedecieran, pero no es que a través de ellos iban a ser salvos, solamente era regla para que ellos le aprendieran la obediencia. Solo es justificado entonces por la gracia de Dios, no hay. Y esta se hace efectiva cuando cada uno de nosotros se apropia por fe de la obra de Cristo Jesús. O sea, la salvación es por gracia, por la fe en Cristo, no por ceremonias, no por obras. Y eso es lo que les chocó a los judíos. Ellos estaban confiados en sus otras cosas que ellos pensaban que eran necesarias para la salvación. Entonces ahora se establece un nuevo pacto, el pacto de sangre, ¿no? Y en el cual ya se anuncia que el Evangelio, la salvación, no es solamente para los judíos, sino para todas las naciones y pueblos. Antes pensaban que era solamente para ellos, ahora el Evangelio, la salvación es para todos. Entonces, Pablo lo entiende y comprende, pero siente un pesar muy profundo en su corazón, una tristeza completa, pues veía que su pueblo estaba, digamos, se había alejado del Evangelio porque ellos confiaban en otras cosas. Entonces, esa era la gran tristeza que sentía Pablo. Pero ellos tenían que entender por el profeta Isaías que sí iba a haber un remanente, pero que era fiel a Dios. Y este remanente ya lo tenían ellos escritos desde el tiempo de Isaías, 650 años antes de Cristo, que solamente un remanente que tenían fe y que iban a tener fe en los últimos tiempos iban a ser salvos. ¿Ya?
tenían esa seguridad, pero no era para un remanente, para un grupo pequeño. Entonces, en el Isaías ya estaba escrito, ya lo tenían, eso no es que Dios va a estar improvisando. Dios ya tiene la historia de la humanidad, de cómo comienza y cómo termina. Y entonces, en Isaías, Dios, a través de Isaías, profetiza. Isaías 59:20 dice: y vendrá el Redentor de Sión, o sea, el Redentor de los judíos, a los que se volvieron de la iniquidad, o sea, a los que se arrepintieron de la manera que estaban procediendo en Jacob, dice Jehová. Luego, más tarde, ya casi 600, 700 años después, Pablo lo vuelve a reiterar en Romanos. Nuevamente vuelve 1:21 y dice pues que la fe viene por los judíos. Y eso se lo dice Jesús a la mujer samaritana. Cuando tienen una presencia con la mujer samaritana, dice que entonces también le dice a la mujer samaritana: la salvación viene por los judíos. Indica que, pero la salvación es para todos los que creen. Ya no hay que adorar aquí, sino hay que adorar en espíritu y en verdad. Entonces, para Pablo era inconcebible que Dios llegara a rechazar y a olvidar al pueblo de Dios. Él ya sabía que eso no era así. También comprendía cómo pensaban su pueblo, o sea, el pueblo judío. Y entonces, ¿por qué ellos rechazaron entonces al Mesías, a su rey, que estaba descrito en las Escrituras, que iba a venir de ellos? Entonces Pablo comienza en el Evangelio, en Romanos 1:16, miren lo que dice: es poder de Dios para salvación, o sea, el Evangelio, de todo aquel que en él cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, sin embargo, los judíos, la mayor parte, estaban y permanecían en una incredulidad total. ¿Por qué? Porque rechazaron ellos el Evangelio. ¿Y por qué terminaron ellos con un celo tan grande que perseguían aún a los judíos que creían en Jesús o en el Mesías? ¿Por qué llegaron a ese punto? ¿Por qué? Porque la mayoría de los judíos confiaban en sus ceremonias y confiaban en que eran descendientes de Abraham, directos, y además en las buenas obras que ellos hacían, ¿no? Pero en esto, miren lo que va a aclararles Pablo, que era judío. Le va a decir a ellos en Romanos 8:28 y 29. Le dice: no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente. Es decir, que los judíos creían porque por hacerse la circuncisión ya eran pueblo de Dios. Y Pablo dice: no, eso no es así. Y continúa hablando en lo exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. O sea, Pablo decía, el judío es un judío espiritual. Es un judío que ha sido lavado, su corazón, lavado, limpiado y purificado, lógicamente por la palabra limpia y purifica, circuncidado, no una circuncisión externa del prepucio, sino una circuncisión por el Espíritu Santo. Le dice, y entonces, y todos, este pueblo judío espiritual, pertenecen todos a ellos, todos los que creen por fe en la obra de Cristo. Nosotros también somos judíos espirituales.
porque creemos en la obra de Cristo Jesús. Y eso es lo que está declarando Pablo, que no es judío por haber nacido en la nación judía, ni por circuncidarse, ni por sus ceremonias, ni por sus obras. Así es, dice que ni la circuncisión física, ¿no es cierto?, ni la descendencia física, ¿no?, de que son descendientes de Abraham, pueden salvar. No es así, dice Pablo. Esto no es. Entonces, para ellos, esas creencias que tenían le fueron un obstáculo, una barrera para poder lograr la salvación, que era a través solamente de confiar en la obra de Cristo. Ellos estaban confiados en cuestiones humanas que ellos habían establecido, ¿no? Y eso es justamente lo que les impedía a ellos creer en Cristo, que decía que no, desechen las ceremonias, desechen su creer en que porque descienden de Abraham, ustedes ya es el pueblo escogido de Dios. No, el pueblo escogido de Dios es un pueblo espiritual que cree por fe. Entonces confiaban en cosas humanas y eso es lo que le impedía recibir a Cristo. Entonces, ¿qué tenían que dejar? Dejar sus tradiciones y ser humildes. Es decir, confiar en que ellos estaban equivocados y confiar plenamente en la obra de Cristo Jesús. Y ellos, en cambio, vivían de otra manera. Rechazaron al Evangelio, por lo tanto rechazaron al Mesías, a Jesús, porque el Evangelio es la palabra de Dios. El Evangelio es el verbo, la palabra de Dios, y el verbo se hizo carne. ¿Quién es el verbo? Es Jesús. O sea, el Evangelio es Jesús, muestra del comienzo hasta el final a Cristo Jesús, y la salvación solamente es a través de Cristo, que está relatado en su palabra. Al rechazar el Evangelio estaban rechazando pues al Mesías, que era Jesús. Ahora vamos entendiendo entonces por qué sigue aún la dureza de los judíos. Ellos, ¿cómo pueden pensar en un Mesías que murió que les pueda salvar? Ellos pensaban en un Mesías guerrero, un Mesías que iba a destrozar a los romanos, que le iba a quitar, que los impuestos y también ser libres para poder ellos decidir por su cuenta. Eso es lo que ellos pensaban, pero ellos pensaban que esa esclavitud era lo más fuerte para ellos y que tenía que venir un rey que desalojara a los romanos. Pero Cristo Jesús vino a morir en la cruz. Vino a liberarlos de la esclavitud del pecado, que es la peor de las esclavitudes. Eso es lo que no entendieron. Entonces, por eso los judíos no pueden entender que un Cristo que murió en la cruz pueda ser su Salvador. Pero el Salvador no era de cuestiones de territoriales o políticas, era un Salvador que es para ti, para mí, de todos nuestros pecados, que es la esclavitud, la peor que puede estar sujeta el hombre. Entonces, los judíos no fueron salvados. ¿Por qué? Ellos levantaron obstáculos, y los obstáculos eran justamente, nuevamente repito, sus ceremonias, sus tradiciones, su legalismo, impedían pues acceder a la salvación, que es por sola gracia, no por lo que pueda hacer alguien para poder salvarse. Entonces la nación Israel continúa hoy pues en incredulidad, por su no incredulidad. Y hasta ahora siguen así, pero Dios dice que va a haber un remanente, porque Dios había hecho un pacto con Abraham, ¿no? Va a haber un remanente, pero eso va a ser al final de los tiempos. Ese remanente tiene que ser purificado y tiene que ser restaurado. Cabeza dura somos. Para llegar a los pies del Señor tienen que pasarnos cosas duras, y ahí recién entendemos. Cabeza dura son el pueblo de Israel. Para ser ellos restaurados, para poder ser salvados, van a tener que pasar 3
los 7 años de la tribulación, juicios. Va a venir muy fuerte, especialmente es para la tierra y especialmente para los judíos. A base de esos golpes y de ese dolor, como hemos pasado, a mi parte, van a llegar a conocer que Jesús era el Salvador. Cabeza dura somos. Aprendamos entonces de lo que va a pasar con los judíos. Podría pasarnos con nosotros si nosotros nos apartamos de Cristo Jesús. Romanos 9:27. También Isaías clama tocante a Israel. Dice, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, incontable, ¿no es cierto? Tan solo el remanente será salvo. Ya estaba todo escrito. Va a haber un pequeño remanente. Muchos nosotros también somos llamados, pero va a haber un remanente que va a entrar porque verdaderamente ejerce la fe en su vida para la gloria de Dios. ¿No? Bien, Israel entonces tiene la garantía divina de que va como una nación, un remanente que va a representar a toda la nación, será salva. No es que toda la nación, es un remanente que al final va a creer en la obra de Cristo Jesús, porque Dios tiene que cumplir su pacto con Abraham. Él no puede, si él ha dicho que Israel va a ser salvo, sí, va a ser salvo los verdaderos israelitas espirituales, ellos, pero como ahora no están siendo, bueno, hoy día los ha dejado a un lado, está tratando con la iglesia, pero al final de los tiempos va a tratar con Israel muy duramente y recién van a entender, wow, que tienen que pasar, y más aún, vamos a ver qué privilegios tenían ellos. Cuidado que nosotros también tenemos muchos privilegios, no vayamos nosotros también a despreciar todas las cosas que el Señor está haciendo para nosotros. Entonces Pablo da respuesta a creyentes gentiles también. Dice, si es que Dios no cumplió las promesas con Israel, con su pueblo escogido, ¿podrá esperar que se cumpla? ¿Podemos nosotros esperar que se cumplan las promesas con nosotros los gentiles? Miren, Pablo está manejando varias dudas, no solamente los judíos, sino también pues de los gentiles. Pero todo esto es para nuestra enseñanza. Miren al pueblo de Dios, se creían pueblo de Dios. Mirémonos nosotros que nos creemos creyentes. No vaya a ser que nosotros pongamos obstáculos y tropiezos y rechacemos lo que por gracia nos es dado. Entonces, enfoca 4 puntos, Pablo. 4 puntos que van a ser 4 prédicas. Hoy vamos a tomar la primera prédica. Fíjense cómo de la incredulidad va a sacar tantas enseñanzas para nosotros. La primera es la tragedia de la incredulidad de Israel. Y aquí es la que estamos observando hoy día, la que estamos estudiando y que vamos a comenzar a estudiar, expresado en una tristeza profunda en el corazón de Pablo. Eso hoy día nos toca. La segunda prédica va a demostrar que el plan eterno de redención de Dios, la incredulidad forma parte. En el plan eterno ya la incredulidad está, ya Dios sabía que iba a haber incredulidad de los judíos. O sea, Dios escogió, no, Dios sabe qué va a pasar con la humanidad. Dios sabía. Y segundo, es la tercera prédica, vamos a ver, el plan divino incluye la incredulidad. Y vamos a ver que no es un capricho, ¿no?, de Dios o una injusticia. Dios no es injusto con Israel. Van a ver, y que está coherente con la persona de Cristo, que es santa, es justa, si ellos se apartan, justa, todos somos iguales, y es inmutable, no va a cambiar, sea para Israel, sea para nosotros. Enseñanza, veamos lo que sucede con el pueblo de Israel.
Bien, y la última prédica es la incredulidad de Israel es coherente con la revelación profética, porque ya estaba escrito que así iba a suceder. Entonces es coherente la incredulidad con lo que ya está escrito, demostrando que la palabra de Dios es fiel, verdadera e inmutable. Bien, comenzamos entonces con la primera prédica. El primer estudio ya es la conexión personal de Pablo con Israel incrédulo, expresando su profunda tristeza de que su pueblo es incrédulo. Veamos Romanos, comenzamos a estudiar, ahora comenzamos a estudiar versículo por versículo, capítulo 9, versículos del 1 al 3. Miren lo que expresa Pablo. Y entendamos también nosotros, porque es para nosotros. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio que en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, lo que son mis parientes, según la carne. Entonces Pablo expresa su gran tristeza por la incredulidad de sus compatriotas. Siente mucho, y ojalá que nosotros tengamos gran tristeza por tantos peruanos que se están yendo a la condenación. Estos judíos se sentían muy seguros a causa de que eran la herencia racial de Abraham. Somos herederos, línea directa, nosotros descendemos de Abraham, por lo tanto Dios le prometió a Abraham su descendencia, estamos incluidos, suficiente para ser salvos, equivocados. Y por el cumplimiento ellos creían de sus ceremonias, que ellos se lo hacían minuciosamente religiosas. Pablo ahora, cuando comienza a escribir Romanos, ya ha sido transformado por la obra maravillosa de Cristo Jesús. Era el perseguidor más obcecado contra el pueblo de Dios, contra la iglesia, contra los cristianos, ¿no? O sea, y contra todos los judíos también que invocaban a Cristo Jesús. Él los perseguía y los mandaba a la cárcel, y ahí inclusive estaba frente a Esteban, que lo apedreaban a Esteban porque era un judío que había creído en Cristo, y él ahí consentía. Fíjense, miren cómo era Pablo antes y cómo va a ser Pablo ahora. En Hechos 9:1 se nos dice: Saulo, mira cómo era antes, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote a recoger pues las credenciales para seguir persiguiendo a los judíos ahí en Siria, en Damasco. Mira cómo era antes. Pero ahora Pablo es totalmente transformado, como nosotros, transformado. Y ahora él es considerado un traidor por los judíos, porque como te lo perseguía, ahora ya se ha vuelto defensor de los judíos. ¿Cómo que es esto? Y se convierte en el más odiado que un gentil pagano. Miren, Pablo mismo lo escribe, 2 Corintios 11:24. 2 Corintios 11:24. Mira lo que dice Pablo. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Mira, miren, de los judíos. Hoy día también los judíos no ven bien al cristianismo. Lo creen que somos antisemitas y somos destructivos para ellos. Miren cómo nos considera. Hasta ahora sigue la incredulidad de los judíos. Pablo entonces llamó muchas veces a Dios como su testigo y a su conciencia también, a su propia conciencia como testimonio de su sinceridad. Yo soy sincero, yo estoy triste
me duele mucho la incredulidad de mis compatriotas. Corintios 1:12. Porque nuestra gloria es todo. Nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia. Mi conciencia da testimonio de cuánto los amo a mi pueblo, pero a la vez estoy muy triste por su incredulidad. La conciencia del mundo es una conciencia cauterizada, es una conciencia fluctuante, es una conciencia insensible. Pero cuando la conciencia ahora está sometida a la palabra de Dios, sujeta por el Espíritu Santo, cambia totalmente nuestra manera de pensar. Una conciencia humana es neutral, o sea, neutral. Sin embargo, la persona que no ha nacido de nuevo, las funciones de la conciencia la conciencia ya no tuvo como una vigilancia ni de protección en contra de sus pensamientos y acciones pecaminosas. O sea, se anula prácticamente, se cauteriza y ya no cumple la función para la cual el Señor Dios ha puesto la conciencia en nosotros. Hemos dicho que la conciencia es neutral, pero es activada por la persona en función, de acuerdo a su naturaleza, de aquel a quien le pertenece. O sea, la conciencia es neutral, pero si conoce a Dios, ya está bajo la influencia del Espíritu Santo, pero si no conoce a Dios, está bajo su propia influencia que lo lleva a acciones pecaminosas. Bien, entonces, cuando una persona ha nacido de nuevo, entonces tiene una conciencia confiable porque permite que sea dirigido por el Espíritu Santo. Y entonces es activada por las verdades y parámetros de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos va limpiando, nos va purificando y va estableciendo las normas que debe ser la guía para nuestra propia vida. Y esto porque el Espíritu Santo mora en cada uno de los creyentes. La misma aflicción de Pablo lo tuvo antes Samuel, por Saúl. Saúl, ¿recuerdas? Era el primer rey de Israel. 1 Samuel 15:35. Veamos también ese dolor que tenía Samuel. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida, y Samuel lloraba a Saúl. Su propia arrogancia, desobediencia, convirtió a alguien en alguien despreciado por Dios como Saúl. Cuidado con la soberbia, cuidado con la arrogancia, examinémonos. Podemos declararnos que somos muy espirituales, cuidado que nosotros pensemos en nosotros mismos, egoísta, cuidado. Eso fue lo que se llama Saúl. Saúl por eso fue desechado por Dios. Jeremías, otro profeta, miren, también lloró, se le conoce como el profeta llorón, porque tuvo una profunda aflicción por su pueblo, por la perversión de su pueblo. Jeremías 13:17 dice: mas si no oyereis esto, en secreto llorará mi alma a causa de vuestra soberbia. Segunda vez, y llorando amargamente se desharán mis ojos en lágrimas, porque el rebaño de Jehová fue hecho cautivo. ¿Cómo es el dolor? ¿Estamos llorando? Estamos llorando por nuestros padres, nuestros hermanos, vecinos. ¿Tenemos un dolor profundo o somos indiferentes? Mire el dolor de Pablo, el dolor de Jeremías. Mire el dolor que tenían los hombres de Dios. Pablo él sabía que si no hubiera intervenido Dios en su vida, él hubiera continuado siendo un incrédulo. Él terminaría siendo líder, persiguiendo al pueblo de Dios.
Miren, eso es. Y él no hubiera reconocido al Mesías si no hubiera intervenido por la gracia y soberanía de Dios en su vida. Y eso es lo que tenemos que entender. Tú no estarías acá si es que Dios no hubiera intervenido a través de circunstancias, de tal manera que te hizo sensible a las cosas de Dios. Démosle gracias porque nos escogió. Es un privilegio, somos pocos, un remanente pequeño, pero eso es lo que escogió Dios, lo débil, lo desechado de este mundo, para avergonzar a aquellos que se la creen y se la saben todas. Mire, entonces Pablo dice, y lo que estamos leyendo, lo que estamos estudiando, deseare yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Yo quisiera ser separado de Dios, pero que mis hermanos se salven. Mire cuán profundo era el amor de Dios. Ahora, él sabía que le era imposible rechazar la salvación. Imposible ser un anatema, un maldito, un apartado de Dios. Pero estaba dispuesto, dice él, a renunciar a su salvación. Si pudiera, él sabe que no va a poder, si pudiera, ¿no? Pero él sabía que era el tesoro más preciado que tiene un creyente. Lo más importante que tenemos es que somos salvos. Que lo más importante, porque tarde o temprano ese va a determinar nuestro destino. Y Pablo sabía, él sabía que su sacrificio, él con su sacrificio, digamos, por otros, él no podía salvar a nadie. Él deseaba, una cosa que deseaba y otra cosa que pudiera. Él no podía salvar a nadie, pero sí sentía ese pesar, quisiera, si pudiera ser anatema. Moisés también, otro ejemplo, amó a los israelitas. Cuando él se fue al monte Sinaí a recoger las 10 tablas de los mandamientos, como demoró los israelitas que habían salido de la esclavitud de Egipto, que habían visto las 10 plagas, que habían visto pasar el Mar Rojo, que habían tenido el agua amarga de Mara, se había transformado en agua dulce por la acción de Dios, le dado el pan, el maná, el alimento diario que recogía, se había sacado agua de la roca, querían carne, le había dado codornices. Miren todo lo que ellos sabían. Sin embargo, porque demoró un poco, qué rápido somos para olvidarnos de Moisés en traer las tablas. Ellos hicieron un becerro porque no podían adorar, dice, a un Dios invisible. Querían algo físico, querían algo que ver. Y la fe no es creer, no es ver. Y en Éxodo 32, 31, del 31 al 32 dice, entonces volvió Moisés. Miren la acción de Moisés. Él podía haber desechado a su pueblo tan rebelde. ¡Cuánto sacrificio! Y dijo, te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Por favor, que perdones ahora su pecado. Si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Igual que Pablo. ¡Qué amor! Quítame del libro de la vida. Pero perdona, por favor, a este pueblo rebelde e idólatra. Quiero ilustrarles. Había una mujer que fue apuñalada. Estaba ella trotando alrededor de su casa. Esta mujer, como su esposo, eran verdaderos creyentes, muy comprometidos con la obra de Dios. Pero la madre de esta mujer no era creyente. Un día, ella le dijo a su esposo, pocos días antes de ser apuñalada, ¿cómo quisiera aún yo dar mi vida
porque mi madre se convirtiera. Y justamente sucedió lo que ella pensó. Ella fue apuñalada. En el velatorio se predicó el Evangelio y su madre recibió al Señor, cumpliéndose los deseos de esta mujer. Miren, únicamente el amor y la gracia de Dios, como lo entendió Pablo, puede hacer que los corazones tuyo y mío y de todos puedan producir tal devoción y disposición de sacrificio personal, porque ya es hora que salgamos de nuestra comodidad. Ahí están las almas alrededor tuyo. ¿Tienes devoción por ellos? ¿Sufres como sufría Samuel? ¿Cómo sufrió Moisés? ¿Cómo sufrió Pablo? ¿Y cómo sufrió Cristo, que dio su vida? ¿Qué haces tú con tu tiempo? Cuanto más obedezcas la palabra de Dios y nos sometamos a su voluntad, vamos a amar como Él nos amó. Necesitamos más palabra, obedecerla más, y el amor va a brotar hacia los demás. Acuérdense, hay 3 niveles. Antes somos incrédulos, y vamos así, hacia la condenación. Luego, por la gracia de Dios, pasamos a ser creyentes. Pero tú te puedes quedar ahí en ese nivel. No, tenemos que avanzar, subir el otro escalón espiritual, es ser discípulos. ¿Estás siendo tu discipulado? O solamente vienes, cumples un religioso más como el sistema tradicional. Escudriñar las Escrituras. Pero ahí no se queda el discípulo. Todavía otro nivel. Ser siervos. Servir a otros con tu vida. Cristo vino a dar su vida para servirnos y darnos salvación a cada uno de nosotros. Miren lo que el Señor nos demanda. Entonces, nosotros hemos sido salvados para poder ser instrumento de salvación para otros. Tenemos que advertirles a ellos. Por eso Pablo nos está advirtiendo a través de la historia de su propio pueblo, de que recibió tantas bendiciones como lo vamos a ver a continuación. Y les advierte. Y aquí tenemos en Ezequiel una clara advertencia para todos y cada uno de nosotros. Ezequiel 3, versículos 18 y 19. Miren, escuchen atentamente. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amolestares, ni le hablares, no tienes tiempo, para que el impío sea percibido de su mal, para que entienda que está por camino equivocado, a fin de que viva, que entienda que está por camino de condenación, se está yendo a la condenación eterna. El impío morirá. Claro, el impío, no lo advierte, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Tú eres el culpable por ser indiferente. Al Señor no le interesa cuántas horas estás trabajando, cuántas horas estás invirtiendo en Él para salvar almas. Para el Señor lo más importante son almas. Pero si tú amolestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. ¿Qué quiere decir? Que nuestra responsabilidad es solamente predicar, advertirles que se conviertan o no, decía, problema del Espíritu Santo. Pero tú tienes que advertirles. Si tú no le adviertes y no le hablas, esa sangre
te va a demandar de ti. Ese inocente murió porque tú fuiste indolente y desobediente. Veamos ahora el tercer punto, la conexión personal de Dios con el Israel incrédulo. Romanos, continuamos estudiando lo que es esos 5 versículos. Romanos 9, del versículo 4 al versículo 5. Vamos a extraer, mira cuánta enseñanza hay en 2 versículos, ¿ah? ¿Qué son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley? Mira todo lo que es. Privilegios, el culto, las promesas de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por todos los siglos. Amén. Entonces, Pablo no solo amaba a los judíos por ser su pueblo, sino también amaba al pueblo de Dios. Porque él amaba lo que Dios ama. Amaba, y Dios ama a aquellos incrédulos, porque Él quiere que sean todos salvos. Pero tú no tienes ese amor, estás ocupado. Que se vayan, yo, con tal ser yo salvo y mi familia, chao. Dice, comienza entonces, aquí en estos versículos, 2 versículos, hay 9 privilegios. Fíjense los privilegios que le dio al pueblo de Dios, a los judíos, y los rechazaron. Y de esos muchos privilegios los tenemos también nosotros. Y dice, privilegios que pertenecen a Dios y que se le concedió a ellos. Vamos a analizarlo. En primer lugar, primer privilegio, que es, ellos son israelitas descendientes de Abraham. Entonces, ellos cuando fueron llamados judíos, cuando una parte, acuérdense que Israel se dividió en Israel del norte y Judá. Judá estaba constituido por Benjamín, 2 tribus, Benjamín y Judá, y las otras 10 tribus se llamaban los israelitas. Los israelitas se fueron tomados por los asirios, desaparecieron ahí, están mezclados. Pero los de Judá se fueron llevados a Babilonia y se conservaron ahí. Conservaron sus tradiciones, conservaron la palabra de Dios y regresaron sin contaminarse. De Judá entonces viene la palabra judíos, ellos son los judíos. De ahí se comienza a nombrarse a ellos judíos. Ahora, llegan a ser distinguidos en todos los campos del desarrollo humano, en las ciencias, en las artes, en la música, en los negocios, en la educación, en el liderazgo político. Han producido un porcentaje desproporcionado de genios en el mundo, porque Dios plantó una viña escogida. Y eso nos nos enseña en la parábola de la viña. Isaías 5, 2a. Dice que él había escogido una viña, una vid especial, y para eso lo había cercado, le dio protección, despredregado, así que todo lo malo lo sacó afuera, y plantado vides escogidas. Esos somos nosotros, nos ha llamado. Somos el primer privilegio que Dios los escogió. No eran cualquiera, eran algo muy especial. Tú también eres algo muy especial para Dios. Segundo lugar, de las cuales ellos fueron adoptados como hijos de Dios. En el pacto de Sinaí, cuando dio la ley, fue dada por Moisés y se declaró a Israel. Éxodo 19, 6a, dice: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Y a los creyentes dice que somos un real sacerdocio y nación santa, también el mismo privilegio de Israel.
Entonces, miren, el mismo privilegio, lugar, un llamamiento especial. Ojo, pero no te bases en el llamamiento, ellos también fueron llamados. Un llamamiento, muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Acá tú de repente estás, ¿sí?, llamado, pero Dios escogerá por tus acciones. Entonces, va a venir y el Señor estableció pactos con ellos de bendición, le dio su protección. Acuérdense del cerco, ¿no? Le dio, digamos, el privilegio de ser escogido de entre muchos pueblos. Lo que hemos nacido nosotros de nuevo, somos adoptados también hijos de Dios. Somos adoptados. Cuidado con despreciar este llamamiento. Aceptate, ya está. Cuidado con despreciar este llamamiento, como los judíos, ¿no? Bien, tercer lugar, otro privilegio que recibió el pueblo de Israel y que hemos recibido también nosotros. Bendijo a Israel con su presencia, reveló su gloria a ellos por medio de la Shekinah, que se manifestaba su gloria sobre el tabernáculo, ahí sobre el propiciatorio, ahí se manifestaba, indicando que Dios habita en medio del pueblo de Israel. Su gloria estuvo presente. Ellos vieron la gloria de Dios en el tabernáculo de reunión. Sin embargo, hoy día también la presencia de Dios está con nosotros. El Espíritu Santo mora en nosotros. Tienes ese privilegio también que Israel, más aún permanente, porque ahí antes solamente entraban a su presencia el sumo sacerdote una vez al año. Nosotros todos los días tenemos la presencia de Dios. Veamos, dice en Éxodo 25, 22, miren lo que le dice al pueblo judío, que también es para nosotros. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Ahí estaba presente el Señor. Cuarto privilegio de recibir el pacto. Al primer pacto, varios pactos y ratificaciones del pacto todavía. El primer pacto con Abraham. Sus descendientes iban a poseer la tierra prometida. Y para nosotros, Abraham es nuestro padre espiritual. A través de Moisés recibió el pacto de la ley en el monte Sinaí. Parte de esa ley la tenemos nosotros en la palabra de Dios. Miren cómo los judíos y tú, no solamente era para los judíos. Luego teníamos con David el pacto de un reino eterno. A través de David viene el Mesías, descendiente de David. Y los que aceptan al Mesías tienen el reino eterno. Tenemos el reino eterno. Y el pacto supremo de redención por medio de su Hijo. O sea, el Mesías. Nosotros tenemos la redención por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Todo lo que se lo dio a Israel, lo tienes tú. Ezequiel 37, 26. Y haré con ellos pacto de paz. Pacto, ¿lo tienes paz? También. Pacto perpetuo, sí. Los que creen en Cristo tienen vida eterna. Serán con ellos y los estableceré y los multiplicaré, pondré mi santuario entre ellos para siempre. El santuario está ahora en nosotros. El Espíritu Santo mora en ti. Tú eres santo, porque santo es el que está en ti.
Quinto lugar, quinto privilegio, le dio a Israel recibir la promulgación de la ley por vía de Moisés. Entonces, no solamente Israel aprendió los 10 mandamientos, sino aprendió muchos principios y estándares que tenían que ser obedecidos. Aquí está la ley, aquí están las normas, aquí está cómo tú debes vivir. Le fueron dados a ellos, te fueron dados a ti. Y le mostró el camino de bendición y el camino de prosperidad, no solo material, también espiritual y moral. Pero le dijo, ojo, cuidado con que desobedezcas los mandamientos que te intimo hoy, porque consecuencia de la desobediencia, a mi palabra va a venir maldiciones de la ley. Y eso está descrito en Deuteronomio capítulo 27 y capítulo 28. Y ahí vamos a ver en Deuteronomio, la consecuencia de la desobediencia. Deuteronomio capítulo 4, versículos 5 al 8. Mirad, dice para ellos y para nosotros, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis, para tomar posesión de esta. Guardadlos y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. La sabiduría e inteligencia viene de Dios, esas son sus palabras. Ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos por boca de ustedes, y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación. Dice, cuando grande es esta, porque qué nación grande hay, dice, porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos. Nosotros tenemos un Dios que vive en nosotros. Y a ellos, como lo está Jehová, nuestro Dios en todo, en cuanto le pedimos. Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios, escritos están, como lo es toda esta ley que yo pongo delante de vosotros. Cada uno tiene la ley en la palabra de Dios. Israel tenía ese privilegio incomparable. Le había sido confiada la palabra de Dios, igual que a todos nosotros. Tú tienes la palabra, tú tienes la verdad, tú tienes el Espíritu Santo. Habla a los otros, porque la palabra se ha sido encomendada a ti para que otros conozcan a Él por medio de ti. Romanos 3, 1a y 2b. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? Que les ha sido confiada la palabra de Dios. ¿Qué ventaja tenemos? Que tenemos la palabra de Dios. Sexto lugar, fue bendecido al haberles confiado el culto, por medio del cual se tendría una adoración agradable al Señor y se trataban los problemas relacionados con el pecado. A través de Moisés se incluía sacrificios, ofrendas. Hoy día nosotros también ya no hacemos como en otra religión que sacrifica todos los días a Cristo. Cristo murió por una sola vez y para siempre. Él ya está en los cielos, no tenemos que otra vez hacer sacrificios, matando ovejas, cuando Él ya murió para siempre, una sola vez. Y ofrendas en el culto, ofrendas y diezmos, demanda Dios.
Cuidado con no ofrendar y diezmar, porque es robar a Dios. Lavamientos y purificaciones. Claro, porque hay el culto de lavamientos, porque se predica la palabra y la palabra limpia y purifica. Y el arrepentimiento, al cual se le trata de conducir por los sacerdotes y levitas. Hoy mismo estamos aquí en el culto, privilegio que el Señor nos ha dado. Séptimo lugar, séptimo privilegio que tenían los judíos. Le fueron entregadas las promesas de Dios de una manera única. Lógicamente que esa promesa se refería al Mesías. ¿Quién saldría de Israel? Y le recordó que le había prometido vida eterna. Padre le recordó eso, Pablo, eso a los judíos. Nosotros sabemos que el Mesías nos ha sido dado a través del pueblo judío. La promesa es aceptarlo a Él. Y si aceptamos a Él, entonces estamos aceptando al único que puede salvarnos. Hechos 2:39. Porque para vosotros es la promesa. Está hablando de Israel, pero está hablándonos a nosotros, pueblo espiritual, judío. Somos nosotros un pueblo espiritual adquirido por Dios. Y para vuestros hijos, porque tú tienes que hablarle a tus hijos, porque es un derecho que tienen los hijos. Y Jesús dijo, dejad que los niños vengan a mí, tú no se los impidas, no los dejes en tus casas, que ahí están viendo las enseñanzas de la televisión, etcétera, de Satanás. Para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios nos llamare, está a nuestra disposición porque somos llamados. Octavo privilegio. Nos recuerda que fue Israel del cual levantó los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, que se convirtió en Israel, y a través del cual se establecieron los cimientos. Abraham es el padre de la fe, y Dios nos demanda tener la misma fe de Abraham, que confió totalmente en la palabra de Dios al final de su vida. Al comienzo falló. La misma fe. Él levantó patriarcas que son ejemplos para nosotros, para ti y para mí. Noveno lugar, con lo cual terminan de enseñar los privilegios que tenía el pueblo de Israel, Pablo. Según la carne vino Jesucristo. Cristo no solamente nació judío, sino fue descendiente humano de Abraham y de David. Él fue preordenado. Es decir, y esto lo confirma las genealogías, tú ves, a través de Abraham viene Cristo, a través de David. Ya estaba todo establecido, preordenado. Es que Dios va a arreglar, ya todo está escrito el desarrollo de la humanidad, el comienzo y el final de la humanidad. Juan 14:22b. Porque la salvación viene de los judíos. Eso Jesús mismo se lo dijo a la samaritana. Las bendiciones especiales que nos vienen a través de Israel. Dios es lo de Israel. Pero Israel tiene que ser un pueblo espiritual. Nosotros somos el Israel espiritual. Cristo fue su bendición suprema, pero ellos lo rechazaron. Cuidado, te está llamando. La bendición suprema es la oferta que da Cristo, que te ofrece morir por tus pecados. Hermosa lección. Vamos a ver una ilustración del verdadero amor cristiano. Dice que un nativo llegó a entender
la obra del Señor para su vida. Y llevó un saco de arroz o cualquier cosa que tenía. El evangelista le recibió y le preguntó: ¿cuántos kilos tiene este saco de arroz o esta vasija que tú traes? El nativo le dijo: no lo sé. El evangelista le dijo: ¿es que no sabe lo que das al Señor? Él le dijo: los cristianos nunca medimos lo que damos a Dios. Esta hermosa lección de generosidad debe ser para todos nosotros, los que decimos ser cristianos. Dios pone un límite, 10%, diezmo, un límite mínimo. Pero el Señor mide tu corazón si pasas por encima de ese límite. Generosidad demanda a Dios. Si lo aprendemos, estamos facilitando la expansión del reino de Dios, demostrando que contribuimos a la obra de Dios, que otros también conozcan a Jesús. ¿Eres generoso en el sentido de la palabra? ¿Solo piensas en ti? Dios te bendecirá mucho más para que esas bendiciones tú las distribuyas a otros. Señor, bendíceme para yo bendecir a otros. ¿Estás dispuesto a sacrificar tu tiempo, tu dinero, tu energía, tu comodidad, tu seguridad, para que otros lleguen a creer en Jesús? No, tú te preocupas solamente los domingos. Te preocupas de venir a buscar bendiciones de Dios. Pero ¿para qué bendiciones si tú no las distribuyes a otros? Dios te ha adoptado cuando tú no merecías ser adoptado. No tenías ningún derecho, como los israelitas tampoco tenían ningún derecho. Sin embargo, Dios lo hizo, te adoptó. ¿Cómo no estar entonces dispuesto a amar a los demás? Comienza con tus familiares, con tus amigos, con tus compatriotas que se están yendo a la condenación eterna. Tú tienes la respuesta. Muchos llamados, pocos escogidos. ¿Quiénes son los que se ponen en acción ahora para aplicar lo que Dios nos manda de predicar a otros? Voy a orar.